a todos, bienvenidos a un Instagram Live más de la semana. Vamos a tener un invitado muy importante para mí en específico. Yo desde que estoy súper chiquita, por ahí desde los 16 años que empecé la universidad, empecé a seguir también la carrera de este invitado que tenemos hoy. Ya ustedes saben quién es, el doctor Martín Gustavo Ibarra, que es socio de la firma Araujo Ibarra Abogados. Es una firma, creo que es la más importante del país en materia de comercio exterior, de temas de zona franca, de internacionalización. Bueno, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es para mí el honor de poder traerles este invitado a ustedes para que puedan experimentar de primera mano un tema de muchísimo interés que tal vez no hemos tratado de fondo, que yo creo que es muy importante que empecemos a revisarlo, y es el convenio de Kioto. Muchas personas no lo conocen, entonces quiero que lo empecemos a estudiar, y pues qué más que el doctor Martín Gustavo para que nos explique. Bueno, no, para mí es un honor tenerlo aquí, doctor. Qué felicidad, bienvenido. Muchas gracias, Manuela, un gran gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, de verdad que les estaba contando a todas las personas que se están conectando que pues para mí es un honor muy grande tenerte aquí como invitado, poder compartir este espacio contigo. Pues tal vez muchas personas saben quién eres, obviamente, pero pues tal vez para las que no tienen el honor todavía de conocer y de seguir tu carrera, me gustaría que antes de empezar a preguntarte el tema en específico, nos contaras un poquito de tu trayectoria, bueno, toda tu historia un poco, para que nos contextualicemos de ti. Muchas gracias, Manuela. Pues realmente yo soy abogado economista en la Universidad Javeriana en Dallas, en un curso de promoción de exportaciones en Italia. Llevo toda mi vida vinculado en Araujo Ibarra, y esto me ha permitido viajar por 100 países en misiones de comercio internacional, algunas de ellas apasionantes. Por ejemplo, tuve la experiencia de participar en la primera misión del Banco Mundial que creó las zonas económicas especiales en China en 1983, para lo cual nos tocó visitar los 10 países vecinos para ver qué estaban haciendo en promoción de inversión. Otro reto muy interesante fue la dirección de la comisión que incorporó al convenio aduanero de Kioto a Colombia en 1984. Varios amigos de los Chachos Aduaneros, que es un grupo que tú y yo estamos, como Leonardo Sicari y Ramiro Ignacio Araujo, me acompañaron en esa aventura de cambiar una viejísima legislación de la misión Kemmerer de 1931 para adoptar un sistema moderno, en ese momento ultramoderno, el convenio de Kioto, y ahorita vamos a ver de qué se trata Colombia, para montarlo en los contenedores, en los usuarios aduaneros permanentes, en la agilización del comercio y en un nuevo clic del país en el comercio internacional. Más adelante, Marta Lucía Ramírez y el presidente Gaviria me dieron el encargo de crear el Ministerio de Comercio Exterior. Por cierto, hoy tenemos un nuevo ministro de Comercio Exterior, al cual le deseamos muchos éxitos, y me separé 6 meses de mi oficina y fui a liderar la creación del Ministerio de Comercio con personas como Javier Díaz y Jorge Ramírez Ocampo, y analizamos 35 países, la estructura administrativa de 35 países, para crear ese ministerio que en teoría iba a conectar a Colombia con el mundo y a picar nuestro potencial exportador. Después de eso, he ayudado a promover varias zonas francas en Colombia, entre ellas la zona franca de Bogotá, de la cual me siento muy orgulloso, la zona franca del Pacífico, la zona franca de la Candelaria, la zona franca Parque Central de Santander y otras más, que hoy generan más de 50.000 empleos directos y tienen muchas exportaciones. Y en materia gremial, fui presidente de la Junta de la Cámara Colomboamericana, también fui miembro de la Cámara Colombo-China y fundador de 2 instituciones en zona franca, la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, que ya cumplió 27 años, y la Organización Mundial de Zonas Francas, con sede en Dubái, que agrupa lo mejor de las 7.500 zonas francas que hay hoy en el mundo, Manuela, que participan del 40% del comercio mundial. Pero mi pasión, como la tuya, es el comercio internacional. Y mi ilusión es hacer que Colombia pueda hacer del comercio internacional su objeto social, que podamos importar inversión, traer, como decía mi amiga Flavia Santoro,
importar inversionistas para exportar y hacer de que Colombia no tenga el 11% de desempleo, sino el 2, 3, 4, el 2,5% como tiene México, a partir de las lecturas, de las oportunidades internacionales que nuestro país tiene hoy en día. Y por eso creo que a ti y a mí nos une la competitividad, la facilitación y el ser que Colombia cada día sea un país mejor. No, qué maravilla. No, de verdad que es que yo te llevo siguiendo la carrera desde que soy una chiquitica y me siento muy feliz de poder tenerte aquí. Ese convenio internacional de Kioto, muchas personas lo desconocen, tal vez por la operatividad en la que todo el tiempo estamos en el comercio exterior, que no vamos a los antecedentes. Me gustaría que nos contaras ese antecedente, porque es que nosotros tenemos que seguir nuestra normatividad aduanera a la luz de los convenios internacionales. Tú fuiste el que implementó, el que trajo prácticamente la implementación de ese convenio a Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué obstáculos tuviste? Y bueno, ¿de qué se trata básicamente este convenio? Bueno, Manuela, fue muy difícil. Fueron 4 años de lucha. Porque tú sabes que mover paradigmas es muy complicado, cambiar cultura es muy difícil. Por primera vez nos tocó incorporar la palabra contenedor en Colombia, cuando el comercio se hacían bultos. Entre otras, el mayor opositor que tuvimos fue la flota mercante gran colombiana. Y te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en la comisión redactora del Código de Aduanas del 1984, me pidió una cita el doctor Carlos Llera de la Fuente, hijo del presidente Llera Restrepo, gran buen amigo. Me dijo: doctor Ibarra, si usted introduce la palabra, si usted introduce esas cajas negras espantosas en Colombia llenas de contrabando, el país se va a quebrar. Eso no es posible. Yo le dije: doctor Lleras, qué pena, pero en Colombia no hay contenedores y hay muchos alandrecitos y mucho contrabando, y en los países que hay contenedores no hay contrabando. Explíqueme su teoría. Me dijo: no, la verdad es que los buques de la flota mercante gran colombiana no están diseñados para contenedores, sino para bultos, los bultos de café. Y si se vienen los contenedores a Colombia, se quiebra la flota mercante gran colombiana. Y dije: o cambian de buques. Y como no cambiaron de buques, se quebró la flota mercante gran colombiana. Acuérdate que en ese tiempo, Manuela, existía lo que se llamaba el sello de reserva de carga. Cuando a ti te aprobaban, después de 6 meses, si te aprobaban una licencia de importación, decía: las importaciones de esta licencia solo pueden ser transportadas en buques de la flota mercante gran colombiana o líneas asociadas. Y si el buque no pasaba por el puerto de la mercancía, no podía venir a Colombia, no podía transportarse a Colombia. Esa era la Colombia que nos tocó vivir hace más de 30 años, cuando la economía estaba cerrada con candado. Increíble todo eso. Mira que pues a veces cuando nosotros estamos hablando de que, Dios mío, todo lo que está pasando en Colombia, vamos a retroceder, no sé qué, tal vez desconocemos un poco la historia de lo que tú viviste, que fue un cercamiento. No podíamos exportar prácticamente, no se podía recibir casi nada y todo era muy complicado. Ese cambio que tú viviste me parece lo más increíble, porque pues has venido evolucionando tu carrera con el comercio exterior, literal. Y ese convenio de Kioto, ¿qué impacto tiene para Colombia? O sea, ¿cómo nos beneficiamos de él? ¿O cómo nosotros lo tenemos que observar? Bueno, miremos de dónde viene el convenio de Kioto. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi se acaba el mundo, hubo 50 millones de muertos en Europa. Vinieron una especie de reconciliación universal, cósmica, como se diría hoy en día, y se crearon varias instituciones muy importantes. Una fue el GATT, el Acuerdo General de Comercio, que tú estudiaste en la universidad, y 2 instituciones más, una para ponerse de acuerdo en la cooperación económica, que hoy es la OCDE, y otra para ponerse de acuerdo en las aduanas, de cómo se comercializaban los bienes, que fue el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, que fue creado en 1953, aunque venía desde el 47, en el 53 se inauguró, y empezó con 17 países, y empezaron a diseñar los mecanismos aduaneros y la nomenclatura arancelaria aduanera de Bruselas, que vino a reemplazar una nomenclatura incipiente de Ginebra que existió muchos años antes. De hecho,
Mi padre, que era también especialista en comercio exterior, asesoró al gobierno colombiano en la incorporación de la nomenclatura arancelaria del Consejo de Cooperación Aduanera en 1957. Pues yo era niño en ese momento. ¿Y por qué una nomenclatura arancelaria? Porque cuando tú hablas un lenguaje y yo hablo otro lenguaje no nos entendemos, pero cuando todo el mundo empieza a hablar el mismo lenguaje de clasificación, los países, las empresas empiezan a comunicarse. Y hoy en día, de ahí nació lo que hoy se llama el sistema armonizado de clasificación de mercancías. Pero después dijeron, pero es que además de unificar la clasificación de mercancías, necesitamos unificar los procedimientos aduaneros. Y se creó el primer estándar de procedimientos aduaneros en el mundo, y por eso en 1973 se creó el convenio en Kioto, porque fue la ciudad donde se celebró el acuerdo, donde se aprobó esas normas, que después se actualizó en el año 1999, que se llama el Acuerdo Revisado de Kioto, y esas normas se aplican a 183 países que hacen el 98%. Repito, el 98% del comercio mundial. Solo hay un 2% de países que no hacen parte de ese club. Colombia es uno de esos miembros en ese momento, Consejo de Cooperación Aduanera, que después cambió su nombre a Organización Mundial de Aduanas, World Customs Organization, o OMA, como se le conoce en Colombia, que es la entidad máxima donde no solamente armoniza nomenclatura, armoniza procedimientos aduaneros, sino también maneja normas y certificados de origen y buenas prácticas de aduanas y entrenamiento. Entonces, hoy en día, un país como Colombia, que hace el 2 por mil del comercio mundial, no 2%, somos chiriquitiquiticos, Manuela. Nosotros, si mañana desapareciera Colombia de la faz de la tierra, poco se notaría. No, hacemos el 2 por mil, pues tenemos que seguir lo que hacen otros países del mundo, que además el convenio de Kioto tiene varios capítulos con normas prácticas recomendadas, que es el estándar en el comercio internacional. Es como el inglés. Quien no habla inglés hoy no puede hacer comercio exterior. Y tú sabías, por ejemplo, cuál es el país donde más inglés se habla hoy: la China. Hay más chinos que hablan inglés que norteamericanos o ingleses. Entonces, fíjate, hoy en día es el idioma universal de los negocios. Asimismo, el convenio de Kioto trae todos los anexos donde se regulan los diferentes regímenes aduaneros del mundo. Bueno, no, es que nosotros tenemos que encontrar ese antecedente para poder ver hoy dónde estamos. Y tú creaste, digamos, fuiste uno de los creadores del Ministerio de Comercio Exterior. Antes de que nos empieces a contar cómo yo quisiéramos un paralelo ahorita entre lo que es el convenio y lo que es la nueva regulación que tenemos, que se puede expedir ahorita el 22 de mayo. Pero antes de eso, cuéntanos esa experiencia de cómo puede crear el Ministerio de Comercio Exterior, que hoy es el MINCIT. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué obstáculos también tuviste, cómo traer todo esto que venía pasando en el mundo y aterrizarlo en Colombia, que creo que pues fue una locura, me imagino. Y pues realmente ha sido uno de los trabajos más honoríficos que yo he tenido en mi vida. Pues así como enchuflar a Colombia, a Kioto y al comercio internacional en aduanas fue toda una estrategia muy difícil porque estamos con el país en contra. Fue mucho más fácil, aunque no menos retador, la creación del Ministerio de Comercio Exterior. En ese momento, el presidente César Gaviria decidió hacer la apertura económica. Colombia era el país más cerrado de América Latina. El expresidente Alfonso López Michelsen, dijo: Colombia es el Tíbet de América Latina. Y a mí, la mitad de mi carrera profesional me tocó ejercerla en la Colombia antigua, en la Colombia cerrada con candado, en la Colombia de la licencia previa de 6 meses, de 6 impuestos de importación, del sello de reserva de carga, de depósito previo, de puertos que si llovía no funcionaban por conexión colectiva. O sea, era otro mundo. Pues llegó César Gaviria y dijo: no, esto tiene que cambiar, pero había 35 instituciones, Manuela, que administraban el comercio exterior en Colombia. Y fue cuando César Gaviria, con Marta Lucía Ramírez, que era la directora del INCOMEX en ese momento, me pidieron el favor que liderara la creación del Ministerio de Comercio Exterior.
Pues no, yo cogí un avión, me fui para Suiza y obtuve la asesoría del International Trade Center de Naciones Unidas para analizar con ellos las mejores estructuras del mundo en materia de comercio exterior que habían hecho los países líderes en ese momento. Te estoy hablando del año 91, hace 33 años. Japón, Estados Unidos, México ya estaba empezando a negociar NAFTA. Nos fuimos a México con Marta Lucía a ver qué estaba haciendo Salinas de Gortari. Y creamos el ministerio partiendo de las mejores prácticas internacionales. Pero fíjate que en ese momento, Manuela, Colombia tenía el 60% del per cápita exportador. El per cápita exportador son las exportaciones promedio de los habitantes de un país. Si tú divides las exportaciones de un país por el número de habitantes, te da el per cápita. Es como la habilidad que uno tiene para correr una maratón o el ingreso promedio de un habitante de un país frente a otros. 60%, hoy tenemos el 27%. O sea, en estos 33 años nos hemos encogido a menos de la mitad, nos hemos desenchuflado del mundo en materia de oportunidades, y lo más grave es que la mitad de esas exportaciones no van a ser viables en el futuro, el petróleo y el carbón. Entonces, pero no tenemos nuevos negocios que hayamos descubierto. Entonces, por eso es muy interesante esta invitación que hoy me hace, porque es un punto de reflexión de para qué somos buenos los colombianos hacia adelante. México lo descubrió. Te pongo un ejemplo. Si tú divides los 24 trillones de dólares que vale el comercio mundial entre los 8.000 millones de desesperados que habitamos en la Tierra, te da la mágica cifra de $3.000 por habitante. $3.000. Colombia estamos en 1.000. En 1.000. Y hay ciudades como Bogotá que están en 500. Entonces, somos autistas internacionales. Entonces, el gran desafío, Manuela, y eso te va a tocar a ti, porque a mi generación ya no lo pudimos probablemente hacer, es descubrir las maravillosas oportunidades que un país tan espectacular como Colombia tiene en ofrecer nuevas alternativas para atraer negocios globales. Por eso hay que ser competitivo, hay que ser atractivo, hay que seducir la inversión internacional. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el reto que tiene el gobierno en general, no solo el actual, sino los que vienen, de generarnos estas expectativas de exportación, de impulsarlo, de verlo como en serio algo de verdad que nos va a impulsar como país? Mira, el ministro que se posesionó hoy dio una entrevista, apenas se posesionó como director de la DIAN, que dijo que el reto de Colombia era traer nuevos negocios para crecer la base gravable y generar nuevos impuestos. Y yo le recuerdo esa entrevista, porque ahora como ministro de Comercio sí que la va a tener que aplicar, porque a un ministro de Comercio se le mide con cuántos dólares per cápita de exportación recibe un país y con cuántos dólares de exportación per cápita lo deja el día que abandona el ministerio. Y hoy en día su cifra de $1.074 por colombiano, él tiene que picarla para acercarnos al per cápita mundial de exportaciones. Y eso es un cambio fundamental y no va a ser fácil porque es un cambio cultural. Por eso ese ministerio llegó a concentrar todas las funciones, como te decía, las 35 entidades en una sola, y se creó ProColombia, ProExport en ese momento, ProColombia hoy, Bancolex, Fiducolex, toda la parafrenaria, las oficinas de ProExport hoy en día ProColombia en el exterior, para lograr ese objetivo. Entonces, el gran reto es precisamente reflexionar cuáles de los nuevos negocios del mundo los colombianos podemos hacer fila para traer inversión. Lo descubrió México, lo descubrió Costa Rica, sí que lo ha descubierto China, no lo hemos descubierto todavía los colombianos. ¿Y cómo crees que encaja este nuevo decreto que modifica el régimen de aduanas? ¿Cómo encaja esto dentro de ese per cápita de exportaciones que queremos llegar a tener, dentro de la operatividad que queremos llegar a impulsar, y sobre todo el nearshoring, que es lo que quiero que empecemos también a hablar del tema? Porque lo que tú dices, México descubrió un foco de inversión impresionante a través del nearshoring, y cómo Colombia puede aprovechar eso, por ejemplo. Bueno, el nuevo ministro tiene un reto supremamente importante, porque la mayoría de los países de América Latina nos duplican, nos triplican, nos quintuplican
en éxito exportador. O sea, por decirte algo, Chile hoy tiene $6.000 per cápita de exportaciones, México tiene 5.000, Costa Rica tiene 3.500, Perú y Ecuador, que no les va tan bien, pasan de los 2.000, nosotros estamos en 1.000, o sea, mal. Ahora, ¿cómo se encaja este decreto, el 659? Por cierto, yo me reflexionaba el otro día, y si tú ves qué diferencia o qué incidencia tiene el 2666, que fue el decreto hace 40 años que incorporamos a Kioto, por el 659, tiene dos coincidencias. Uno es que si tú sumas ambos números, 2666 da 20 y 659 da 20, la sumatoria es idéntica. Y lo otro es que los 2 años en que fueron expedidos acaban en 4, 1984, 2024, 40 años después, pero tiene muchas cosas en diferencia. La primera es que el 2666 incorporó a Kioto, Colombia, y el nuevo, el 659, va en contra de Kioto en varios artículos que me producen una gran preocupación. Obviamente tiene aspectos positivos. El primer aspecto positivo que yo le vería al 659 es una muy buena intención. Cuando tú lees las 8 páginas de la exposición de motivo, que es el 20% del texto total, ves que hay personas muy bien intencionadas de acabar el contrabando, que Colombia es un país más limpio, ves principios interesantes como la aduana 24 horas, 7 días a la semana, un régimen de envíos postales ágil, toda esa parte está muy bien. ¿Qué me preocupa? Que nos alejamos de Kioto en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, la esencia de Kioto, sobre todo del Kioto revisado, es que se ha dado cuenta que hay unas empresas confiables, donde hay confianza. Yokohama dice que la confianza es la esencia de los negocios. Entonces ellos se han dado cuenta que hay unas empresas repetitivas cuyo objeto social no es hacer contrabando, ni subfacturar, ni evadir impuestos, sino hacer negocios, y que cumplen las reglas, y se han inventado lo que se llama el perfil de riesgo. Y hay otras empresas que nadie conoce, chiquitas, o que sus productos son de alto riesgo, que nadie tiene antecedentes. Entonces las aduanas del mundo se han dedicado a una operación que yo llamaría Transmilenio, donde los usuarios grandes, confiables, que tienen garantías, van por el carril rápido y pasan como cuando uno va en el carro y ve pasar a Transmilenio, rápido. Y las empresas que no son conocidas o que tienen productos de alto riesgo van en el carril lento de los carros. Entonces, la primera preocupación que yo tengo es que se acabó el Transmilenio, porque con el nuevo decreto se crean 2 instituciones que además, una de ellas, la declaración anticipada, está considerada en Kioto. Dice, las aduanas podrán regular que se presenten declaraciones anticipadas. Eso es muy importante, eso lo hace China, el mayor usuario del comercio mundial, porque mientras sus barcos vienen en camino, van procesando la información y cuando la mercancía llega ya está desaduanada y pasó derecho. Pero se inventaron 2 situaciones nuevas, y es, si a alguien se le olvidó presentar, no pudo, o el proveedor le mandó sin avisar su mercancía, están problemas, porque ya viene una multa importante del 1% en el caso de declaraciones anticipadas, o de 400 VTs, que son como 15 millones de pesos en el caso de zonas francas. Pero si no se presenta, corrige la declaración antes o del levante o la de liquidación o de traslado a zona franca, se confisca la mercancía sin posibilidad de rescate. Y ahí es donde se aparta de Kioto, porque Kioto dice en una norma, cuando haya infracciones, las multas deben ser proporcionales al daño causado, deben ser leves, en especial, y podrán subir en caso de reincidencia, pero no deben ser perjudiciales para el importador más allá de una amonestación. Entonces, cuando un importador pierde su mercancía porque por cualquier motivo no presentó o no asistió al levante, amanecí con gripa, no pude ir al levante y me confiscan la mercancía, nos estamos alejando de Kioto. Entonces, yo estoy seguro, y te puedo apostar un almuerzo, que el nuevo ministro de Comercio Exterior, que ahora tiene como función promover a Colombia y seducir inversión extranjera para ser atractivo frente a México, frente a República Dominicana, frente a Panamá, frente a Costa Rica, pues van a tener que
aminorar esas sanciones, porque el primer día que a una empresa multinacional por un problema documental le decomisen una máquina de $50 millones o le decomisen su materia prima y no pueda trabajar, dirá en los periódicos internacionales que por favor no venir a Colombia, que Colombia no es un país confiable para hacer negocio, porque estas prácticas no se utilizan en ningún otro país del mundo. Además, viola también a Kioto en materia de la normatividad de zonas francas. Las zonas francas son espacios neutros. Hay 7.500 en el mundo, 7.500 zonas francas que son el 40% del comercio mundial. Manuela, hace 2 años la UNCTAD, que es la Organización de Naciones Unidas que promueve el desarrollo y la inversión, declaró a las zonas francas como el mejor instrumento del mundo para la recuperación de los países post-COVID-19. ¿Y qué dice Kioto? ¿Qué dice ese convenio universal en materia de zona franca? 1, no se debe exigir ninguna documentación distinta de los datos de las mercancías que vengan a los documentos de transporte, y cuando se exporte no se deben exigir información diferente de la descripción de la mercancía en los documentos de transporte. ¿Qué dice el 659? Quien no presente la declaración de ingreso anticipada a la mercancía y no, durante los términos correspondientes, la mercancía se confisca sin posibilidad de rescate. Pero también cuando se vaya a exportar tiene que presentar el DEX, el documento de exportación, y el certificado de embarque. Eso va en contra frontalmente de las normas expresas de Kioto. O sea, se están inventando un nuevo Kioto para Colombia y están inventando un nuevo estilo de zona franca que no existen en otros países, Pero hay algo mucho más grave, Manuela, y es, Kioto dice expresamente, cuando haya un decomiso, la norma 3 de la introducción, cuando haya un decomiso, el producto de ese decomiso o de ese abandono, deducido los gastos de almacenamiento y del Estado, se le devolverá al dueño. ¿Qué dice el 659? En el caso de un decomiso, las mercancías se le entregarán a las comunidades marginales, a los gitanos, a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades raizales o al ejército y a las entidades públicas. Entonces, yo creo que podría configurarse un esquema de confiscación, de expropiación, que sin indemnización está prohibida en la Constitución Nacional. Yo sugiero muy respetuosamente revisar hacia el futuro la competitividad sancionatoria del país, porque uno compite de diferentes maneras. Uno compite mediante un ProColombia que tiene plata para traer inversión y seduce a los inversionistas, venga a invertir. La propaganda de ProColombia es el riesgo que quieras quedarte. Y yo no sé si con el decreto 659 ese lema se pueda aplicar textualmente. Tenemos competitividad fiscal. ¿Cómo con 35% de impuestos cuando el promedio es del 23.4% y hay 250 zonas francas en el Caribe del 0% de impuesto de renta, podemos competir? Por eso las zonas francas son importantísimas. El doctor Reyes va a darse cuenta que sin zonas francas no va a poder traer ningún proyecto importante de nearshoring, Manuela, que está llegando a 2 manos a América Latina. Hay que ver lo que está pasando en México. En los 2 últimos años trajeron 800 empresas y el presupuesto de este año son 550 empresas, de las cuales el 20% son de China. Entonces, la zona franca es lo único que nos permite tener, esas 120 zonas francas que hay en Colombia, son el instrumento que el doctor Reyes tiene para atraer inversión extranjera y esos nuevos negocios que van a sustituir al petróleo, al carbón y a General Motors, que los periódicos dicen que se fue de Colombia. No, y eso cómo nos vemos afectados realmente frente a la tipicidad, frente a la legalidad, la seguridad jurídica internacional. O sea, tú hablas y yo me estoy como muriendo por dentro, porque yo digo, ¿qué va a pasar entonces con, este régimen que quieren hacer es más de control que de promoción? Porque de promoción yo no le veo mucho. Bueno, pero Manuela, yo estoy tranquilo por varios motivos. Primero, porque a quien lideró ese decreto ahora lo pusieron a hacer exactamente lo contrario. Es como cuando tú pones al director de tesorería o el revisor fiscal de una empresa, director comercial.
tiene que cambiar su speech. De hecho, ya el doctor Reyes ha mencionado en el periódico, y lo celebro, que él va a hacer un pacto con el sector privado de los exportadores para atraer nuevos negocios y para hacer de Colombia un país competitivo. Eso ya es una... Y segundo, estas son normas por decreto. Y afortunadamente, si tú ves al final, el decreto dice que las normas, las peligrosas que son estas, están sujetas a reglamentaciones, a manuales y a sistemas que se implementarán posteriormente. O sea, hay periodo de prueba como los contratos laborales. Entonces, lo que yo creo es que si somos inteligentes, y al doctor Rey, a mí me interesa que al ministro le vaya bien, porque si al ministro le va bien, a Colombia le va mejor. Va a modelar, va a adecuar y va a escuchar a los inversionistas nacionales e internacionales, y cuando a él le toque ponerse a competir, porque él estaba recaudando, a él lo estaban midiendo era por los impuestos, por los recaudos, etcétera. Pero ahora que lo van a medir, como decía antes, a un ministro lo miden por en cuánto está picando las exportaciones, o sea, cuántos negocios nuevos ha traído a Colombia, a quién sedujo internacionalmente, el discurso va a ser otro. Y yo creo que hay que ofrecerle todo el apoyo y toda la observación internacional. La experiencia que yo he tenido después de haber dado muchas veces la vuelta al mundo y haber trabajado en más de 100 países, es que el secreto, pero por favor no se lo cuentes a nadie, es siempre entender contra quién se está compitiendo en cada sector y en cada producto. ¿Tú quieres atraer vehículos eléctricos? ¿Cuáles son mis 3 competencias internacionales? ¿Quieres atraer turismo? ¿Qué otra es la propuesta de valor de los 3 líderes en turismo en América Latina? ¿Quieres atraer medical devices? ¿Con quién estoy compitiendo? Entonces, en eso yo creo que el sector privado debe rodear al nuevo ministro de Comercio Exterior para hacer que su gestión sea exitosa. Eso te iba a preguntar, frente a cómo deberíamos cohesionar el sector privado con el sector público para que podamos impulsar esto, no frente al miedo, porque obviamente todos tenemos miedo a lo desconocido y es un hecho que todos desconocemos un sistema porque no existen los sistemas informáticos electrónicos todavía, y por eso yo creo que en parte se ha sentado mucho un miedo generalizado, como un pánico colectivo, veo yo, frente a los nuevos cambios que vayamos a tener. Pero tú eres optimista en algunos puntos. ¿En qué puntos ves tú que pues vemos algo positivo en donde podemos unir ese sector público con el privado y generar propuestas que sean generativas de valor? Yo soy muy optimista por una sencilla razón. Yo creo que estamos en un país maravilloso. Si tú ves, es un país en que el 73% de la energía es renovable y tenemos posibilidad de que sea más, además que la apuesta del gobierno. Tenemos un país que tiene la mejor localización del mundo. Tú le das la vuelta a América y pones a Canadá, donde está Argentina, y viceversa, y Colombia no se mueve, 2 océanos. Tenemos 16 acuerdos de libre comercio que ojalá los respetemos, porque es nuestro argumento de venta. Y de paso, Manuela, tú que eres especialista en comercio exterior, el TLC que tiene Colombia con Estados Unidos es el mejor del mundo. 2 veces mejor que el nuevo TEMEC de México, que sustituyó al NAFTA en normas de origen, en condiciones de absorción de acero, de aluminio, de salario mínimo de mano de obra que nosotros no tenemos. Quedamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que México. Un vuelo Miami, Cartagena, Barranquilla son 2 horas y cuarto, un vuelo Monterrey, Miami son 3 horas y media, Ciudad Juárez. Tenemos una ventaja que te va a sonar exótica. Mientras México solo tiene el 2,5% de desempleo hoy, nosotros tenemos el 11%. Y eso que es malo es maravilloso para atraer inversión, porque la mano de obra que ya no existe en México, que ya no existe en China, que ya no existe en Estados Unidos, la tenemos en Colombia. Tenemos 120 zonas francas listas para recibir inversión. En México no hay una nave disponible. Ayer hablaba con un amigo mexicano y demoran entre 2 y 18 meses en construir una nueva nave para una nueva inversión. Nosotros la tenemos listas aquí en las zonas francas colombianas. Entonces, para no hablarte del agua, tú vas a la zona norte de México y no hay agua. Bueno, en Bogotá hay poca agua hoy en día, pero en el resto del país nos inundamos. O sea, yo estoy seguro, y eso nosotros, algunos colombianos pueden estar extrañados por la situación económica, para una multinacional que tiene operaciones en 100 países del mundo, ve largo plazo. Y yo creo que tenemos, si afinamos la visión los colombianos
y si afinamos el discurso de seducción internacional y si unimos esa promoción nacional con las promociones de los líderes regionales que están en la misma onda, vamos a salir adelante. Claro, y esto también, ¿cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? También los plan vallejistas y las zonas francas, o cómo se vieron afectadas o se van a ver. Muchísimo, mira, resulta que en Colombia hay muy pocos exportadores. Hay 7.000 exportadores no mineroenergéticos de bienes. Una mortandad en la pandemia, el COVID mató muchos exportadores, pero no de virus. Se quebraron, no fueron viables. Tenemos 25.000 exportadores, tenemos 7.000 exportadores no mineroenergéticos, tenemos cerca de 9.000 exportadores en totales. Eso es mínimo. Cuando hay 1.800.000 empresas en Colombia, tenemos menos del 1% de las empresas que exportan. En México hace poco vi que han creado 20.000 nuevos exportadores de comercio electrónico transfronterizo, y ahí Bogotá tiene el mejor aeropuerto de América Latina. Pero nuestros campeones son los exportadores y deberían ser héroes. Los exportadores, como en Corea, deberían ser héroes. Y le ponemos restricciones al Plan Vallejo. Por ejemplo, estas declaraciones anticipadas o declaraciones de ingreso tocan a las zonas francas, las de ingreso, y tocan las anticipadas a los plan vallejistas. Les estamos poniendo una bola de plomo en el pie que ningún plan vallejista de América Latina, ni ningún usuario de las 12.000 empresas usuarias de zonas francas en América Latina lo tienen. Entonces, yo sugeriría muy cariñosamente, Manuela, hacer un análisis de competitividad sancionatoria internacional para ver cuánto gana el Estado con el decreto, pero sobre todo cuánto pierde con esos negocios que estamos alejando, que estamos impidiendo que vengan a Colombia, con esas anclas que no van a venir y con ese desempleo que de pronto no es del 11, sino del 12, del 13 o del 15% si alejamos los negocios y nos van otras General Motors más, sería gravísimo para el país. Gravísimo, pero de esos, digamos, si tú pudieras darle esos, no sé, 3 consejos al gobierno, no solo al actual, sino al venidero, sobre el comercio exterior y sobre la competitividad y la seguridad jurídica, ¿cuáles serían? Mira, el primero es que yo creo que nos debemos hacer del comercio internacional, de las exportaciones y la inversión, la gran prioridad nacional. La única, o sea, Bogotá no va a progresar vendiéndole bienes a Pereira y a Manizales y a Medellín, y Cali no va a progresar vendiéndole a Montería y a Cartagena. O sea, el comercio exterior es la salida. Cuando tenemos ese nearshoring, que de acuerdo con el con el BID, vale 80.000 millones de dólares, y como vemos, mientras los colombianos le estamos sacando $1.000 a las exportaciones, 450 mineroenergéticos, México ya está a 5.000, pero hay regiones de México que están en $20.000 por habitante. Entonces, pero mientras eso no esté en el top of the mind, en la punta de la mente y de la lengua del presidente, del ministro de Comercio, del ministro de Hacienda, de los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, no hemos empezado el trabajo. Pero yo te diría, ese sería el primer consejo. Segundo, si tenemos eso claro, lo demás fluye. Porque en la medida, mi segundo consejo es, estamos en maratón, estamos en competencia. Cuando tú piensas que estamos compitiendo contra el mundo, es qué tan competitivos somos y por qué ser mejores que en cada sector, dependiendo del sector, y el gobierno ha priorizado con su plan de industrialización los sectores que quiere competir, cómo estamos en esos sectores con el resto del mundo. Y lo otro es, yo seguiría muy de cerca las recomendaciones del convenio de Kioto, que mezcla control con facilitación, siguiendo los perfiles de riesgo. Y cuando yo tuve la oportunidad de volverme a leer después de muchos años a Kioto, hace rato no lo hacía, pues, te soy sincero, y ese mensaje está clarísimo. Mira, por ejemplo, en Colombia hay 170 exportadores que hacen el 80% de las exportaciones del país. Y hay 143 que hacen algo parecido a las importaciones. Entonces, si esos son confiables y los liberamos, a la aduana le va a sobrar tiempo para inspeccionar los que son menos confiables o más chiquitos o más desconfiables. Entonces, yo creo, ahora partimos de una base de control muy pequeña, pero si nosotros queremos saltar, Manuela, de los $1.000 a los $3.000, tenemos que importar mucho para exportar, tenemos que importar insumos para exportar, porque nosotros hoy exportamos, mira esta reflexión tan interesante, productos de una sola vía.
El carbón no requiere insumos casi, repuestos y maquinaria. El petróleo lo sacamos de la tierra y se va. El café nos dan las maticas y se va. El banano igual, el ferronique igual. A diferencia, tú sabes que hoy en día el 63% del comercio mundial son manufacturas que requieren de muchísimos insumos importados en lo que se llama las cadenas regionales de valor. Entonces, si Colombia quiere picar de $1.000 a $3.000, probablemente necesitemos importar $1.500 para agregarles valor. Y eso nos toca tener una capacidad de administración del comercio exterior 3 o 4 veces mayor de la que tenemos hoy en día. O sea, la recomendación sería afinemos el telescopio de las oportunidades. Si tenemos el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Entonces, por eso es muy importante, Manuela, llegar a un gran acuerdo nacional de comercio exterior en donde participen, pues liderado por el nuevo ministro que hoy se estrena, pero acompañado por los alcaldes y los gobernadores de las ciudades capitales, los departamentos. Mira lo que le va a pasar a Antioquia con Puerto Antioquia, que inauguran ahorita el año entrante. El hecho de que Bogotá tenga el aeropuerto más importante de América Latina, con el flete más bajo de Estados Unidos después de Panamá. O sea, a mí lo que me duele son las oportunidades que yo veo que florecen en el vecindario y que lamentablemente hoy no están llegando a Colombia. No puede ser. Entonces hay muchísimo, y lo que tú dices, hay que ser optimistas frente al panorama del país, pero yo siento que también hay un pánico generalizado, como te digo, que ha hecho que la inversión se vaya, que no quieran los inversionistas sentirse aquí porque se sienten inseguros jurídicamente, porque el país no observa los convenios internacionales, en este caso, frente, por ejemplo, a la propiedad privada que tú hablabas ahorita. Me parece impresionante, yo todavía no supero eso, que de hecho en el convenio de Kioto se habla de respetar la propiedad privada, y realmente si tú lo ves a la luz de una expropiación, como tu naturaleza jurídica se ve, que eso como se lee, que tú después de 5 días sin haber nacionalizado, sin haber resuelto la situación jurídica de la mercancía, queda en abandono legal sin posibilidad de rescate. Este artículo en específico, que son 3 palabras realmente que dicen que no hay posibilidad de rescate, puede ser demandado a la luz del convenio de Kioto. Bueno, mira, yo creo que más que puede ser demandado, debe ser armonizado al convenio de Kioto. Yo diría, porque yo creo que más que una estrategia, yo por ejemplo yo soy muy amigo del ministro Germán Umaña, que renunció esta mañana, pues que fue ministro hasta esta mañana. Yo me abstuve de mandar ninguna norma que él expidiera, porque tiene que ser fiel con sus amigos, ¿verdad? Porque yo creo que en Colombia debemos dejar de pelear y ponernos a concertar. Yo sí creo que como estas normas de aduanas, en virtud de ley marco, son por decreto. Yo lo que sí sugiero muy cariñosamente es pegarle una revisión al decreto 659 a la luz de Kioto. Porque yo creo que las personas que lo redactaron no se leyeron varios capítulos de Kioto y nos estamos alejando de las prácticas internacionales. Y yo no creo que un país como Colombia, con el 2 por mil del comercio mundial, tenga derecho a separarse cuando, por el contrario, quiere subir del 2 al 6, necesita subir por lo menos del 2 al 6 o al 8 por mil para llegar al per cápita mundial de exportaciones. Pero obviamente sí hay normas que preocupan, por ejemplo, las sanciones en blanco. Dice, las sanciones no contempladas en otras normas se consideran de categoría 3, de acuerdo con el 920. Y yo lo primero que estudié cuando estudié Derecho era el principio de tipicidad de las normas penales y de las sanciones correspondientes. Hay varios vacíos legales que alguien demandará, pero más que eso, yo creo que antes de la demanda debemos ponernos de acuerdo los colombianos de qué tipo de país queremos para conectarnos con el resto del mundo, para atraer inversión. Y tú sabes que la esencia de la inversión es la confianza, eso lo dije Yokohama, la confianza, el respeto por la propiedad privada, la facilidad de los procedimientos, el respeto por creer en los que son honestos. A mí me preocupa esa frase que oí de que todos son contrabandistas. Yo creo que en Colombia no todos son deshonestos, sino todos son contrabandistas. Tú sabes que durante 10 años de mi carrera profesional me contrató el Banco Mundial para trabajar en los países más difíciles del mundo, donde no había posibilidad de diálogo entre el sector público y el sector privado. Yo estaba en mis 35, 45 años en ese momento,
Y eran misiones de 2 meses, cosa que hoy en día ya no estaría interesado en hacer. Estuve en China, en Filipinas, en Tailandia, en Sri Lanka, en Nicaragua, en El Salvador. Cuando hubo un país problemático, decía Martín, ve para allá. ¿Y sabes cuál fue la lección? Falta de confianza entre el sector público y el sector privado. Entonces tocaba construir confianza, que es posible. Hubo un país, Indonesia, donde la aduana le tocó ser contratada a la SGS, porque el sector privado no confiaba en los funcionarios aduaneros y los funcionarios aduaneros no confiaban en el sector privado. Y en Filipinas fue a Bureau Veritas, hasta que llegaron a un acuerdo y con la sistema. Ahora estamos hoy en este momento en la época de la inteligencia artificial, de los sistemas, de la facilitación, de los drones, de los códigos de barras, los códigos de barra. Entonces es muy fácil poder hacer todo este tipo de controles. Y eso es diferentísimo cuando me tocó a mí ejercer, donde el instrumento más importante del comercio exterior era el lápiz. Hoy en día, con el blockchain y la nube, la cosa es diferente. Tú que estuviste esos 10 años trabajando en esas situaciones tan complejas, ¿qué le puedes recomendar, digamos, a este gobierno actual en este momento que estamos viviendo? Podernos sentar a concertar con los gremios, porque siento que los gremios han sido muy golpeados, han sido como dejados a un lado, como unirnos a través de los gremios, que pues, no sé, o a través de mesas de trabajo, de diálogo, para que en serio haya una cohesión entre, oigan, esto es lo que queremos como país y eso es lo que nosotros necesitamos como sector privado para que las cosas fluyan, pero ¿cómo se puede llegar a eso? Mira, yo creo que primero tenemos que eliminar algunas ideas que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, que las exportaciones son capitalistas. Hoy en día el mayor exportador del mundo es China, que duplica en exportaciones a los Estados Unidos y es un país comunista. Que las zonas francas son capitalistas. El 70% de las zonas francas del mundo están en países de izquierda. Hay zonas francas en Cuba, en Nicaragua, en Vietnam, en China, por citarte solo algunos de ellos. El gobierno no exporta nada. Si realmente queremos conectarnos con el mundo e importar oportunidades, bajar la tasa de desempleo, tenemos que empezar a dialogar. Esto no tiene color político. Mira, yo he trabajado mucho en países de izquierda. Como te decía, lo que está pasando en Vietnam es un milagro. Y no te hablo de Nicaragua. Nicaragua tiene 120,000 trabajadores en zonas francas y el presidente Ortega insulta a los Estados Unidos por la mañana y por la tarde le pasa la cuenta de cobro de las exportaciones que le mandó por la mañana. Entonces, porque las zonas francas son precisamente la bisagra que permite en Nicaragua compaginar los dos esquemas políticos. Cuba tiene la zona franca de Mariel, una de las más importantes de América Latina. Entonces yo te diría, independientemente de la orientación política, tenemos que llegar a un consenso sobre la internacionalización. ¿Qué país queremos? Sobre todo, te repito, y te lo repito por segunda vez, en ausencia del carbón y del petróleo, no ahorita, en 20 años, ¿cómo vamos a llenar ese hueco? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos que inventarnos los colombianos para enchuflarnos con el mundo y hacer que nuestros hijos y nuestros nietos y tú tengas nuevas oportunidades? No, claro, total, pero mira que yo veo en el nearshoring una oportunidad muy grande. Apenas se viene hablando de esto como en el apogeo que tuvo México y todo lo que están viviendo nuestros países vecinos menos nosotros. Hay mucho que explorar y cómo podemos, mira, aquí hay una pregunta que me parece súper importante y es ¿cuál sería el papel de las regiones para vincularse activamente en las políticas de comercio exterior para iniciar, digamos, como esa cohesión de la que estamos hablando? Esa es una muy buena pregunta. Mira, Michael Porter, que es el padre moderno del comercio internacional, dice que no son los estados, sino son las empresas de ciertas regiones las que se internacionalizan. Y en eso yo veo un movimiento muy favorable en Colombia que el nuevo ministro debería ayudar a liderar. Ahorita el 9 de mayo fui invitado por la Federación Nacional de Gobernadores a Pereira, donde hubo un simposio muy interesante en donde se convocaron gobernadores del país con alcaldes de ciudades capitales, de cómo desde lo regional se podía enchuflar Colombia con el mundo. Y los líderes regionales están pensando en eso. El alcalde Galán está pensando en la internacionalización, Dilia Francisca está pensando en la internacionalización, el alcalde Turbay de Cartagena
también. Entonces yo creo que esto se viene, el gobernador Verano, bueno, ni hablar. Entonces esto se viene y yo creo que si lo ensamblamos con el mensaje del nuevo ministro, esto va a dar buenos resultados. No, claro que sí, yo creo que es hora de que si ustedes que nos están escuchando hoy, las personas que van a escuchar el podcast más adelante, están ocupando algún papel dentro de las alcaldías, gobernaciones, es muy importante que ustedes también ayuden a impulsar estos proyectos de diálogo entre el gobierno nacional y el sector privado y desde las alcaldías, porque es que también hay que empezar a generar esos espacios de internacionalización que son súper importantes. Y yo creo que ya para finalizar, no sé, 2 aspectos positivos que tú veas del decreto que puedan llegar a ayudarnos un poco a impulsar, no sé, zonas francas, plan vallejistas, operadores económicos autorizados, algo bueno que le veas a esto. Bueno, mira, dentro, como todo en la vida hay que verlo en doble columna. Yo te diría, aspectos positivos, la introducción es una oda a la internacionalización del país, hacer las cosas bien. Aspectos positivos, la parte de tráfico postal está bien tratada. El hecho de las comercializadoras, que por primera vez se permite que los usuarios de zona franca le puedan vender a comercializadoras productos de contenido 100% nacional. Se pregunta uno, ¿por qué no si tuviera algo de contenido extranjero? Porque cuando hay cadenas globales de valor, pues no todos los productos son hechos por lo que la madre tierra en Colombia da. Aspectos negativos, pues me preocupa muchísimo el hecho no de las declaraciones anticipadas que sí están previstas en el convenio de Kioto. Claro que Kioto prevé las declaraciones anticipadas. Lo que no prevé Kioto son las sanciones confiscatorias que trae el decreto por instantes, como te decía, si alguien no va a la inspección o si alguien presentó la solicitud de levanto de traslado sin presentar la declaración previa, hay confiscación sin rescate. Me preocupa también que la propiedad de ese rescate vaya a comunidades diferentes del dueño, porque eso viola frontalmente la norma 3 introductoria de Kioto. Me preocupa mucho que se desmanteló la figura del usuario, del operador económico autorizado, porque pusieron a esos grandes usuarios, les voy a poner ejemplo de Ecopetrol, el grupo Ecopetrol, que es Ecopetrol, Esentia, Zenit, Reficar, que tiene un comercio de 17 mil millones de dólares. Miren, el 25% de las exportaciones colombianas. Aún el mismo Estado no confía en sí mismo y lo pusieron a hacer cola como el exportador, el importador más chiquito. Yo no quiero imaginarme lo que mis amigos del Departamento de Comercio Exterior del Grupo Ecopetrol están teniendo que rediseñar. Pues antes viajaban en primera clase o en Transmilenio y ahora les toca viajar por el carril lento sin necesidad. Entonces yo diría que tenemos que repensar el tema de la confianza y la parte de los usuarios. Además, en el caso de las zonas francas, tú sabes que en Colombia existen los operadores privados de zona franca donde el Estado deja delegado con una fianza y su licencia, donde si se pierde algo se lo cobran al operador de la zona franca. Entonces ahí también creo que es un instrumento que lejos que atacarlo, ahí es que apoyarse en él para que le ayude, que sea un auxiliar efectivo de la función de la manera. Yo creo que esto da para un whisky con el nuevo ministro de Comercio Exterior. Ay, por favor, necesitamos que se lo tome rápido porque esto necesita urgente una visión de historia, de antecedentes, de internacionalización. Bueno, mejor dicho, la visión tuya frente al comercio exterior y frente al comercio internacional en general es muy importante para poder cohesionar todo esto que como país de verdad necesitamos, y es en la balanza comercial sí o sí se necesitan más las exportaciones que las importaciones, porque obviamente eso nos va a equilibrar económicamente en todo sentido. Entonces, bueno, yo no sé, ¿tú qué más quieras agregar? Yo te sugeriría, Manuela, con estos maravillosos eventos que tú tienes para los jóvenes, que de pronto los próximos puedan ser cuáles son los nuevos negocios de Colombia. ¿Para qué somos buenos los colombianos? O sea, que nos pongamos, y además que lo regionalicemos. ¿Para qué es bueno el Valle del Cauca? A mí no me cabe en la cabeza
que una de las zonas mejores localizadas de América Latina, que es Cali, Valle, Buenaventura, sea el epicentro del conflicto social. Que eso pase, aquí vi que alguien hablaba del alcalde de Tunja. Bueno, que eso pase en Tunja uno lo entiende, pero que pase en el Valle del Cauca probablemente no lo entiende uno. Entonces, si de pronto tú picaras a los jóvenes, el otro día tuve el privilegio de tener a 25 estudiantes del CESA, de Comercio Internacional, aquí una tertulia maravillosa, pasamos toda la mañana hablando exactamente de eso. Y yo creo que es muy importante hablar de las normas, de los procedimientos, del inciso del parágrafo, pero tan importante o más que eso es hablar de la visión y de las oportunidades y de repensar al país y la región, a lo que tú terminaste tu intervención ahorita. Entonces te invito a que de pronto organices, y yo encantado de acompañarte, algunas sesiones con jóvenes de las regiones o con dirigentes regionales para que ellos te cuenten su visión de cómo enchuflar su visión, su región con el mundo hacia el futuro. Y por qué no, de pronto, tu próximo invitado va a ser el nuevo ministro de Comercio Exterior. Ah, sí se deja invitar. Yo estoy seguro que sí. Yo tengo un amigo común con él. Cuando quieras, hacemos el contacto. Pues sería súper chévere. Muchas personas me lo han pedido, ¿verdad? Todo el tiempo me escriben, Manuela, ¿cuándo vamos a tener un live con Mr. Commerce? Ya, ya no es Mr. Taxes. Pero bueno, no, ojalá que se dé, porque sí me gustaría ver la visión de él ya ahorita, pero esperemos que pase un tiempito como ministro a ver qué cambia en su pensamiento. Doctor, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Para mí, como te decía, es un honor tenerte aquí, poder conversar contigo. Es como un sueño de toda mi vida en mi carrera profesional. Entonces me siento muy orgullosa de poder compartir este espacio contigo, con todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. De verdad, ahí está la doctora Francia, que te admira un montón también. Un saludo muy especial a Francia. Muchas gracias a ti por la invitación. Ha estado muy divertido esta conversación. Muchas gracias, Manuela, y mucho éxito en tus próximos programas. Ay, muchas gracias, doctor. Yo sé que pues vamos a hacer muchas cosas de aquí en adelante. Construir país para mí es lo más importante, y generar en los jóvenes, en esta nueva generación aduanera, esa necesidad de conocer más allá de lo que simplemente es su día a día operativo. Es como algo muy importante para mí, y yo sé que en compañía tuya y de todas las personas que han estado como tan comprometidas con este proyecto, yo sé que vamos a sacar muchas cosas adelante, y seguramente que cuando ya tengamos como esa cohesión con muchos más actores del sector público y privado, vamos a lograr un montón de cosas, y yo sé que tú vas a estar ahí súper pendiente de todo. Así que bueno, nada, muchas gracias de nuevo, y espero que pues nos sigamos encontrando en este camino profesional mucho más tiempo. Muchas gracias. Una feliz noche. Muchas gracias. Chao a todos. Muy bien. Adiós. Gracias.